Este es un programa de ficción. Las opiniones de las personas que participan en él son completamente absurdas e infundadas. Debido a la baja calidad de su contenido, les aconsejamos que no lo escuchen. Estás escuchando Basura Postmoderna. Bienvenidos, chavales, a esta tercera entrega de Historia Escoria desde Basura Postmoderna. Bueno, pues nada, el compañero, camarada, hermano Nacho y yo habíamos pensado tratar un temazo que a mí personalmente la verdad es que me apasiona muchísimo, me encanta, que es el de los comuneros de Castilla, ¿no? Entonces, bueno, revisando un poco la bibliografía y, bueno, investigando un poquito sobre el tema, nos parecía que quizá un capítulo no hacía justicia, ¿no?, a semejante acontecimiento histórico, y lo que hemos hecho al final es dividirlo en dos partes. Entonces, en el episodio que os entregamos hoy 9 de mayo, vamos a tratar el contexto previo al estallido de la revolución de los comuneros de Castilla y, por otro lado, hablaremos también de las causas. Y la semana que viene sacaremos la segunda parte de los comuneros de Castilla y en este segundo capítulo pues abordaremos el conflicto en sí, los personajes más importantes del conflicto y, bueno, las consecuencias y la herencia cultural que perduran de estos comuneros. Así que nada, pues modernos, esperamos que lo disfrutéis muchísimo y, como siempre, recordaros que nos podéis apoyar en iVoox y que también tenemos capitulazos disponibles en YouTube acompañados de imágenes para mejorar un poco el entendimiento, ¿no?, de la chapa que os damos. Así que nada, que lo disfrutéis muchísimo, ¿vale? Vamos con ello. How dare you? La guerra cultural ha comenzado. Yo soy comunista. ¡Viva España! Si quieres participar en ella, puedes hacerlo a través de Patreon y los links que hay en la descripción. Nosotros no hemos negado nunca la crisis. Estás escuchando Basura Postmoderna. ¡Viva el vino! Bienvenidos a este tercer episodio de Historia Escoria, en el que vamos a tratar el temazo de los comuneros de Castilla. Así que nada, para ello, como siempre, aquí en Historia Escoria estamos el compañero Nachope. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Y un servidor, que ya nos conocéis, Cayo. Así que nada, habíamos pensado tratar este tema porque la verdad es que leyendo un poco, investigando y tal, pues nos resultaba muy interesante y que podía tener mucho interés, ¿no?, por parte de la audiencia. Yo la verdad que ya lo conocía, ¿no?, como profe de historia, pero sí que es cierto que ahora que lo he investigado un poquito más a fondo, pues me quedo flipado, ¿no?, con el movimiento. Me parece una cosa increíble. Es una cosa que todo el mundo conoce, sí, pero que en realidad pocos conocen realmente. O sea, todo el mundo sabe que tiene una idea más o menos de lo que fueron los comuneros o de lo que fueron las guerras de las comunidades, que se dice, ¿no? Pero en realidad en profundidad tampoco se explica tanto y tampoco hay muchas series de televisión ni películas ni nada al respecto. Entonces es un tema ahí que todo el mundo conoce, pero no en profundidad. No, ahí no hay, poco se habla de esto, ¿no? Y la verdad es que es un tema que, yo es que me he quedado flipado. O sea, ya lo conocía, ¿no?, pero ahora profundizando un poco, la verdad es que me he vuelto loco, ¿no?, como amante de la historia. Me parece algo increíble. El espíritu castellano. Nada, soy un castellano más a partir de ahora, vamos. Y bueno, pues por dar una definición así rápida y muy básica, ya veréis que vamos a profundizar muchísimo. Bueno, antes de nada, deciros que este capítulo de Comuneros de Castilla hemos decidido, Nacho y yo, dividirlo en dos partes. Vamos a ver, el tema es tan interesante y tan profundo y tiene tantos matices, ¿no?, incluso a día de hoy, que nos parecía muy pobre, destinarle 40 minutos de un episodio. Entonces, bueno, que sepáis que lo vamos a dividir en dos partes, ¿vale? Entonces, hoy vamos a tratar el contexto previo al inicio de la revuelta y las causas que proclaman la revuelta, ¿no? Las causas que terminan haciendo que estalle una revolución, ¿no? Porque es una revolución al fin y al cabo. Y luego, claro, en la segunda parte, lo que veremos será el desarrollo del conflicto en sí mismo, cómo se finaliza este conflicto. Ahí hablaremos de diferentes personalidades interesantísimas como María Pacheco, Padilla, Juan Bravo, etcétera, etcétera. Y por último veremos un poco la herencia cultural que ha quedado de los comuneros. Pero eso ya os digo que será la semana que viene. Por lo tanto, en este tercer episodio, hoy, a día de hoy, 8 de mayo, vamos a tratar el contexto previo. Es decir, qué hay años antes de que estalle esta revolución, esta revuelta,
y las causas que hacen que estalle, ¿vale? Entonces, bueno, se entiende. Sí, se entiende, yo creo. Por hacer así una introducción rápida, pues bueno, diríamos que los comuneros de Castilla fue una... A mí me gusta llamarlo revolución porque tenía tildes para mí muy revolucionarios. A mí movimiento me gusta bueno, llamarlo. Eso ya son matices, ¿vale? Cada uno que utilice el que quiera. Bueno, pues para mí, ya os digo, fue una revuelta que ocurrió entre 1520 y 1522... y bueno, que de alguna forma desafiaba al orden establecido, ¿no? Es curioso que bueno, lo hablaba antes con Nachope antes de empezar el podcast, que esta revolución, esta revuelta tiene como muchos enfoques, ¿no? A nivel político e incluso filosófico, ¿no? si me apuras, ¿no? Y bueno, algunos de esos enfoques que a mí me han llamado la atención es que se la puede tildar de revolución antiseñorial. Se la puede nominar como la primera revolución burguesa de la historia europea. Se la puede llamar como una revuelta antifiscal, antiimpositiva y medievalizante, ¿no? O sea, tiene un sinfín de posibles interpretaciones. Incluso de carácter, obviamente no socialista, pero sí socializante, digamos. O sea, de hecho ya la propia palabra comunidad, que es como, se llama de hecho... Se les llama comuneros porque a la primera célula rebelde, digamos, ¿no? La de Toledo, pues recibió el nombre de comunidad. O sea, ya te dice un poco eso, el rollo... Bueno, es que el nacionalismo tiene mucho también de comunitarismo, ¿no? Sí. Bueno, tantas son sus interpretaciones, de hecho, que a nivel político, digo, de ideología, vamos, que a día de hoy, como decía antes Nachope, que hablábamos fuera de micro, incluso, digamos que la legitiman tanto liberales como socialistas, como conservadores. O sea, al final es una revuelta, como queramos llamarla, que tiene, bueno, que vamos, es interpretable prácticamente por ideologías y que además diferentes. todos tienen un poco de razón. Sí. O sea, en lo que vienen a interpretar, vamos. Este es el primer dato que a mí ya me parece fascinante, ¿no? Que no es como si, por ejemplo, nos vamos, yo que sé, a la más clásica, ¿no? La Revolución Francesa, que es claramente una revolución burguesa, nacional y tal, que curiosamente es muy defendida por la progresía, ¿no? Por el progresismo, fundamentalmente, ¿no? Porque mola, ¿no? Eso de acabar con, digamos, con los diferentes estratos, con los privilegiados, etcétera. Esta, macho, tiene diferentes enfoques, es curioso que se utiliza de un lado y de otro, ¿no? Eso ya es bastante interesante y creo que pocos movimientos tienen este privilegio, ¿no? De poder servir para todos. O sea, es algo bastante cojonudo, vamos. Es un momento que desde luego cae simpático, quizá porque no triunfó, que eso también pasa muchas veces en la historia, que cuando algo no triunfa es más fácil que caiga simpático, ¿sabes? Sí, porque igual si hubiese triunfado ya hubiese tirado más claramente hacia un lado, ¿no? Y entonces... Claro. Bueno, después de esta breve definición y este pequeño énfasis sobre las diferentes interpretaciones, bueno, pues a mí me gustaría, lo que os decía, ¿no? Tratar el tema un poco del contexto previo. O sea, ¿qué pasa antes de 1520? ¿Qué hay en España antes de 1520 para que se vaya fraguando a fuego lento un malestar general en Castilla que acabe, digamos, terminando con un intento de revolución, un intento de cambio del orden social, algo que veremos que fue interesantísimo, ¿no? Bueno, pues la situación previa es que hasta 1504, como ya sabrán muchos de nuestros oyentes, reinaba en España, pues, o en Castilla, o como cada uno que ponga el epíteto que quiera, bueno, pues la reina probablemente más famosa de nuestra historia, ¿no? A mí personalmente me encanta esta mujer, que es Isabel I de Castilla, o más bien archiconocida como Isabel la Católica, ¿no? Bueno, el reinado de esta Isabel I de Castilla no vamos a entrar hoy en él porque es inmenso y también muy interesante, pero es cierto que bueno, hubo una cierta estabilidad, ¿no? En sus años finales, ¿no, Nachope? Sí, y no solo estabilidad, sino, por decirlo de alguna manera, orgullo nacional, ¿no? O bueno, orgullo del reino, al menos, ¿no? En el sentido de se terminó la reconquista, por fin, ¿no? Después de 8 siglos. Todo iba bien, no había crisis económica, que eso es muy importante, el factor de eso, luego hablaremos de eso, supongo. Pero vamos, que se junta todo, la estabilidad social con el orgullo patrio, por decirlo de alguna manera, y eso hace que luego, claro, la hostia sea más grande. Sí. Pues bueno, pues tenemos entonces un contexto previo durante los últimos años de Isabel en el que hay una estabilidad muy fuerte, una economía muy potente, ya sabemos que América andaba por ahí ya, bueno, pues todo iba bastante bien.
una vez que muere Isabel I de Castilla, empiezan a surgir los problemas, ¿no? Se hace evidente cuando esta mujer muere lo importante que fue, ¿no? Porque según muere, todo empieza a derrumbarse. Es increíble. Y se abre la caja de Pandora. Sí, sí, totalmente, ¿no? Se abre la caja de Pandora totalmente. Muere Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, no así su marido, Fernando de Aragón. Y bueno, cuando ella muere, pues como siempre ocurre, pues hay un heredero, o heredera en este caso, que era su hija, Juana I de Castilla, archiconocida también como Juana la Loca, ¿no? Que ya veremos qué pasa con esto de la loca. A mí no se me... Yo una vez he investigado este tema, me parecía una canallada abordar este tema sin tratar a Juana la Loca, porque es que creo que cumple un papel protagonista, sí, la piedra angular de la historia. Joder, o sea, es protagonista a la altura de los propios comuneros, ¿no? O sea, es que no podemos empezar el tema sin dedicar unos minutos a esta mujer, porque pero para los comuneros era la reina legítima. Sí, siempre fue ella, vamos. Bueno, pues muere en 1504 Isabel de Castilla y hereda a su hija Juana la Loca. Aquí ya tenemos los primeros conflictos historiográficos, porque yo investigando he leído a un historiador apellidado Bergeronz, que dice que realmente Isabel de Castilla nunca dejó el trono a su hija porque, digamos, la acusaba de bueno, prácticamente de herejía, ¿no? O sea, decía que nunca se confesaba, que no seguía los ideales católicos, que no era una buena cristiana. Entonces, digamos que no quería que su hija heredase el trono. Pero luego la realidad es el testamento de Isabel la Católica, ¿no? Y sí, al en final, y en el testamento de eso, de que quiero que mi muy querida hija, sí, tal, no sé qué. Y en el propio testamento lo que se dice, vamos, literalmente, es que su hija, Juana I de Castilla, es la heredera legítima al reino de Castilla, ¿no? Entonces aquí, pero es verdad que aquí ya hay un conflicto, ¿no? A ver, es que hay un problema, y es que a nivel histórico no existen fuentes totalmente que te diga, que alguien dijese Juana estaba loca, ¿vale? O sea, pero sí se sabe por muchos escritos y muchas cosas que sí que había un cierto halo de... por ejemplo, en el propio escrito en el testamento de Isabel de Castilla, dice: en caso de que no estuviera indispuesta por cuestiones, bueno, dice porque abandonase el reino o por otras cuestiones, deja entrever. Lo que pasa que, claro, hay que pensarse también en esa época, joder, era la heredera, nadie iba a decir que estaba loca directamente, ¿sabes? Además que no existía la psiquiatría en esa época, sí, o sea, sí, que es muy difícil ver ahí la frontera entre que a lo mejor era rarita, o sea, que puede ser, ¿no? Sí. Que tuviera sus cosas, o que estuviera loca de verdad, pero eso también podía ser un arma para deslegitimarla. Yo estoy seguro de eso. Sí, claro, sí. Yo creo que fue un acoso y derribo de los medios del momento, ¿no? Para lo que sí se sabe deslegitimar. muy claro, lo que sí se sabe respecto a ella muy claro es que no era una mujer interesada en política, ¿eh? Sí, eso sí, más o menos hay acuerdo, ¿no? Pero bueno, aquí sí que habría que hacer un matiz. Muere Isabel la Católica y en su testimonio deja a su hija como heredera al reino de Castilla. Y digamos que también deja muy claro que el marido de su hija, su nuero, su yerno, ¿no? Que se dice, que quedaría como rey consorte. O sea, esto queda escrito. Ella estaba muy preocupada con que la familia real de su yerno, de Felipe I el Hermoso, que era el marido de Juana, bueno, estaba muy preocupada, digamos, con que su familia metiese sus zarpas en Castilla, ¿no? Entonces ella deja muy claro que la reina es Juana, ¿no? Y no su marido. Y esto es un punto muy importante, porque vamos a ver cómo... Parece que le conocía, eso ya de sí, primera. hombre, evidentemente le conocía, ¿no? Tendrían sus cenas familiares y sus cosas, pero... Bueno, y creo que también para los que escuchen es importante saber que este Felipe el Hermoso es la causa de todo el tema de la monarquía de los Habsburgo, sí, vamos. Sí, es el primero. Ahí viene toda la herencia de luego Carlos I o V de Alemania, vamos. Sí. Y tal, o sea, de ahí viene, de hecho, de este hijo puta, ¿no? De este tío es de donde viene todo esto, vamos. Sí, este es el primer Austria, vamos, por decirlo así rápido, ¿no? Y bueno, deja esto claro, Isabel muere, quiere que su hija sea la reina, ya sabíamos que hay polémica, pero bueno, es lo que pone en su testimonio, y quiere que su yerno quede como rey consorte, ¿vale? Que sería un poco, para hacernos a la idea hoy en día, pues como la reina Isabel de Inglaterra, ¿no? Que su marido está ahí, Felipe también se llama, curiosamente, y bueno, Philip, vamos, y está ahí, pero es como el rey consorte, ¿no? Realmente todo el mundo sabe que la que manda es la reina Isabel en Inglaterra. El rey, bueno, pues está ahí, pero el hombre está más como un jarrón, ¿no? A su lado. Sí, el jefe del estado es el que es. Sí, claramente, vamos.
Bueno, y la situación en la que queda Fernando, que sería el padre, el marido, ahora viudo de Isabel, pues queda como rey de Aragón, como era antes, y es cierto que aunque su hija queda con la herencia del trono, se sabe que Fernando de Aragón sigue ejerciendo su influencia, ¿no? por todos los reinos que conforman la península ibérica, ¿no? Que habían aunado, ¿no? Fernando e Isabel la Católica. Bueno, dicho esto, 1505 tenemos una fecha importante aquí, y la fecha que ocurre es que tanto Juana I de Castilla como Felipe I, su marido, están en Flandes, a donde pertenecía a la familia de este Felipe, y lo que ocurre es que Felipe, digamos, empieza a hacer evidentes sus ansias, ¿no? de poder, y digamos que empieza a preocuparse por quedarse fuera del juego político, a la sombra de su mujer, ¿no? Encima imagino que sería como algo vergonzoso, ¿no? Quedar a la sombra de una mujer en esa época. Imagino que el hombre tendría incluso más orgullo por este hecho, ¿no? Sí, además es que venía de una familia muy importante, vamos. Sí, y con una tradición muy varonil, ¿no? Y muy así, muy los Habsburgo, vamos. Muy fuerte, vamos. Los putos jefes de Europa, vamos. Y bueno, al final lo que ocurre es que Felipe se ansia por volver a Castilla rápidamente, porque quiere empezar a mover tejemanejes, ¿no? Políticos. Y incluso, y sus ansias son tantas, esto a nivel de anécdota, que fuerza una expedición en flota para partir a Castilla antes de lo debido. Y bueno, a pesar de que le aconsejan que no es el momento adecuado por el tema de los mares y tal, bueno, él quiere salir, se acaban hundiendo como 30 barcos, la lía parda el tío, vamos, se tiene que volver a Inglaterra, vuelve a Inglaterra el tío porque no hay sitio donde volver, y bueno, a los meses vuelve otra vez para España, ¿no? Y es curioso que ellos tenían prevista la llegada a Laredo, ¿no? A esta comarca de Cantabria tan famosa, pero finalmente toman otro rumbo y se van a Coruña. Las malas y las buenas lenguas dicen que se fueron primero a Coruña porque querían, prolongar lo máximo posible su encuentro con Fernando, ¿no? Con el padre de Juana, con su yerno. Querían prolongar este encuentro lo máximo posible para ganar tiempo y durante ese tiempo convencer a la mayoría de los nobles castellanos para que apoyasen a Felipe, ¿no? Digamos que esto lo consigue. Y a tal punto llega la presión para Fernando que acaba firmando en 1505, por eso os decía que es una fecha importante, lo que se conoció como la Concordia de Salamanca, ¿no? Que no es otra cosa que un acuerdo a través del cual digamos que se coloca a la misma altura a Juana que a Felipe que a Fernando, y por decirlo así simple, digamos que aquí hay como un triunvirato, ¿no? A mí me gusta verlo así ahora mismo, en el que los tres tienen poder político, aunque se siguen demarcando de forma diferente a la reina, que es Juana, de Felipe, ¿no? Pero es verdad que Felipe ya ejerce aquí como una especie de regencia, ¿no? Es que esto es complicado, ¿no? Porque yo lo he estado leyendo y nunca no es tan clara las limitaciones, ¿no? De poder de... Es que, y lo que sí se sabe es que aquí ya el pueblo empezaba a no caerle simpático a Felipe. O sea, no... Hay que tener en cuenta que en esa época la relación del pueblo con el rey era de... A ver, no voy a decir amor porque es un poco... Pero era una relación... O sea, el rey era algo muy sagrado, ¿vale? Y los derechos para acceder al trono no eran una tontería, ¿vale? Y aquí ya el pueblo, digamos, el pueblo castellano, porque no hay que olvidar que el Felipe esto pues venía de una familia extranjera y tal, ¿no? Ya se empieza a mosquear mucho, lo consideran corrupción, vamos, que este tío está accediendo al gobierno de manera corrupta, y esto ya tiene que ver mucho con la revuelta, ya forma parte del enfado, vamos, sí. Es un ingrediente más al cabreo. Bueno, y después de esta Concordia de Salamanca, de este acuerdo de Salamanca, que perdón, me he equivocado en una cosa, y es que este acuerdo ocurre sin que Felipe y Juana estén todavía en España, será un año después cuando llegan a todo lo que os he contado de La Coruña y tal, que llegarían en 1506, que es cuando gana el apoyo de los nobles castellanos y tal, y es en este momento cuando firman otra concordia, que ya no sería la de Salamanca, que como os decía, esa no están presentes Juana y Felipe, sino que están presentes como embajadores que mandan para alcanzar un acuerdo conjunto de los tres para la regencia de ese triunvirato que decíamos. Y en 1506, sí estando presentes ya en la península, con ese apoyo de los nobles castellanos, ganando tiempo desembarcando en La Coruña, firman otra concordia que se llamó con un nombre así complicado, que es la Concordia de Villafáfila, y en esta concordia sí que Felipe hace claramente evidencia de sus ansias, ¿no? Y lo que consigue es, a cambio de una compensación económica muy fuerte, consigue que Aragón
saque sus manos de Castilla y se dedique solo, perdón, Aragón, o sea, Fernando saque sus manos de Castilla y se dedique solo a regir en Aragón. Y este es el momento más feliz, ¿no? Para Felipe, más importante, porque en este preciso momento es cuando a Felipe se le nombra como rey de Castilla, ¿no? Y pasa a llamarse Felipe I. Entonces ahora ya sí tenemos a Felipe I de Castilla y Juana I de Castilla como reyes de Castilla. Pero desdichado es el destino que esta concordia de Villafáfila la firma en junio este pobre hombre, Felipe I el Hermoso, y en septiembre muere envenenado. Por lo tanto, su reinado tan ansiado, que tanto quería, murió como Gollum. Sí, que yo creo que más que Felipe I el Hermoso le deberían haber apodado Felipe I el Breve, pero bueno. Sí, pero me hace gracia porque me recuerda a lo de Gollum, que muere cuando al final alcanza el anillo, ¿vale? Sí. Pues... Y justo cuando ya lo tiene todo lo que estaba consiguiendo, ¡pum!, la palma. Bueno, pues eso, pues tenemos esta concordia de Villafáfila en el que Felipe consigue, digamos, echar a un lado a Fernando y convertirse en rey de Castilla junto a su mujer Juana I de Castilla, que recordemos, por favor, nunca deja de ser reina de Castilla. Esto es importante decirlo, porque parece que nunca reinó, pero es que la mujer reinó un montón de años realmente. Y de hecho, bueno, esto también lo hemos hablado antes, que propiamente dicho, ya en 1516, cuando muere Fernando el Católico, realmente podemos decir, aunque no en términos oficiales, pero que es la primera reina de España. Sí. O sea, como reina en el sentido de que tiene el reino de la corona de Aragón, vamos, que no es un reino, ¿no? Porque, bueno, la corona de Aragón, el reino de Castilla, y por herencia también le viene el territorio de Navarra. Entonces, es la primera mujer soberana, digamos, que tiene bajo su mando al territorio que actualmente conforma España. O sea, en 1516 podemos decir que por primera vez tenemos una reina de España. Vamos, oficialmente quizá no existía España como Estado español, pero vamos, era el mismo territorio y vamos, sí, ciertamente estaba unificado políticamente. Digamos que gobernó sobre más territorio que su madre realmente, ¿no? Porque su madre tenía vetado Aragón, ¿no? Igual que Fernando tenía vetado Castilla. No, claro, una vez que muere ya Fernando el Católico, ella pasa a ser la reina. Claro. Y además ya lo de Navarra se suma. Sí, y pero es eso que va ya a no ser... Eso va Galicia forma parte de Castilla, Vizcaya también forma parte de Castilla, o sea, que es el territorio actual español. Sí, lo que pasa es que eso viene posteriormente, ¿no? A 1506. Bueno, y en 1500... Bueno, cuando muere este Felipe I, el Breve, que le vamos a llamar aquí, pues este hombre se sabe que murió envenenado. Y este fue el acontecimiento que empezó a crear, es el génesis de la leyenda de la loca, ¿no? Porque se empezó a rumorear en la corte, sobre todo, y de la corte salto al pueblo y demás, a otras capas populares, se empieza a rumorear que es la propia Juana I de Castilla la que envenena a su marido. Dicen las malas lenguas que por celos, por historias de amor. A ver, se ha dicho que siempre se dijo de Juana I de Castilla que estaba ultra enamorada, ¿no?, de su marido. De hecho se llamaba Felipe I el Hermoso, porque se entiende que era una persona muy bella, ¿no?, y con mucho carisma, etcétera, etcétera. Entonces se dice que este envenenamiento vino por parte de Juana, por unos celos, o bueno, estas historias de Sálvame del siglo XVI, ¿no? No, pero es verdad que se sabe que tenía lo que hoy en día se llamaría una relación tóxica, ¿no? Sí, Juana, sobre todo, digo, o sea, tenía una relación enfermiza. Pero ojo, de hecho, cuando él se fue a Holanda, ella no quería estar en España, quería como fuese, o sea, tenía una relación muy, digamos, demasiado unida, simplemente. Sí, muy venenosa. Y bueno, habría todo tipo de historias de celos y de movidas, ¿no? Y bueno, pero vamos, a mí me cuadra más que le envenenase el propio Fernando, ¿no? O sea, porque es que, joder, es curioso, llega el tío, consigue echar a Fernando Aragón con el apoyo de los nobles castellanos, porque para el que no lo sepa, para legitimarse como rey necesitas el apoyo de las élites. Esto es así, ¿vale? Pasa hoy en día también. Si no te financia Iberdrola la campaña política, pues va a regular, ¿no? Pues bueno, esto era un poco parecido. Y bueno, pues al final, cuando consigue echar a Aragón, el tío 4 meses después muere envenenado, ¿no? Lo cual dice, bueno, pues no sé yo, esto canta un poco raro, ¿no? Que pudo ser Juana, que yo no digo que no, pero vamos, nunca lo sabremos. Como Juego de Tronos, tío, que nunca sabremos quién envenenó al rey. Eso quería haber dicho, que si os mola Juego de Tronos, atended a este capítulo porque es increíble, ¿no? Este contexto previo a la revuelta comunera, a mí me ha dejado fascinado, ¿no? No sé cómo nadie ha llevado esto al cine de una forma buena, ¿sabes? Porque, joder. La historia de Juana la loca, sí, la verdad que es interesante. Igual hay alguna peli que no he visto, que no lo sé. Bueno, ya. Y bueno, y entonces 1506, como os decía, muere Felipe y
como este rumor de la loca ya está tan extendido, yo creo que lo que ocurre es que muchos adversarios políticos o gente que no le interesaba que Juana estuviese en el trono empieza a utilizar este epíteto, este apodo en su contra, ¿no? Porque curiosamente muere Felipe y en vez de quedarse Juana como reina y punto de Castilla, va a surgir una regencia de diferentes nobles clérigos castellanos. A la cabeza de ellos, por cierto, un arzobispo archiconocido, el arzobispo Cisneros, ¿vale? Que es el cardenal, ¿no? Bueno, es lo que fue arzobispo después, pero vamos, se le conoce más como el cardenal Cisneros. Y bueno, un consejo de regencia que preside este Cisneros y que, digamos, asume el poder fáctico, ¿no? Es cierto que Juana I sigue siendo la reina nominal, vamos a utilizar ese término. La reina nominal, todo el mundo que sabe que es Juana, en las monedas sale la cara de Juana, en los títulos sale la cara de Juana, pero el poder fáctico lo va a llevar esta regencia presidida por Cisneros, ¿no? Y la idea es que esta regencia esté vigente hasta que el príncipe Carlos, Carlos I de España y V de Alemania, que es durante el reinado de en el que ocurre las revueltas comuneras, ¿no? Bueno, pues esta... Y es el hijo de Juana, ¿vamos? Y es el hijo de Juana, vamos. Esta regencia, digamos que va a estar vigente hasta que Carlos alcance la mayoría de edad, ¿no? Por lo tanto, vemos claramente cómo muere su marido y a ella se le echa a un lado ya directamente, ¿no? Porque ahora ponemos una regencia y hasta que tu hijo no sea mayor, aquí no pintas nada, ¿no? A pesar de que sigue siendo una reina. En un convento. Sí, pero eso viene un poco después, lo del vale. Entonces, digamos que hay una especie de consenso en esto, ¿no? De que Juana no debería reinar de forma fáctica, ¿no? También dicen, es verdad lo que decía Nachope antes, que también dicen muchos que no es que no la hubiese incapacitada para reinar, sino que es que ella misma no mostraba interés en la política, ¿no? Tenía más interés, parece, en Felipe el Hermoso que en el reino en sí, vamos. Sí, y en las artes. Eso lo demostró cuando no quería pisar Castilla, vamos, por estar con él, vamos. Sí. Y bueno, llegamos así, por lo tanto, en 1506 y pasaríamos un año después, a 1507, en el que ocurre un hecho bastante importante, y es una entrevista, ocurre una entrevista entre Fernando y Juana, que esto ya era importante porque se llevaban bastante mal, padre e hija, y después de esta entrevista el propio Fernando se proclama de alguna forma como regente de Castilla, ¿no? Rey regente de Castilla, no está muy claro, pero sí que adquirió como un poder importante en Castilla, ¿no? Cuando realmente estaba escorado, vamos a decir, a lo que es la corona de Aragón. Y luego nos iríamos a 2 años después, 1509, y aquí ocurre el acontecimiento ya, ¿no?, del que hablaba Nachope, que esto ya es, digamos, cómo se evidencia muy fuertemente el mal rollo padre e hija, ¿no? Que es que Fernando ordena el encierro de Juana I de Castilla en Tordesillas, ¿no? O sea, encierra a su propia hija utilizando, digamos, toda esa opinión mediática, vamos a decir, si nos permite, de que estaba loca para encerrarla en Tordesillas, que bajo mi criterio creo que fue un arma política utilizada deliberadamente, ¿no? Que, yo también lo creo un poco, ¿sabes? Que se exageraría, vamos. Sí, o sea, no digo que a lo mejor no tuviese alguna historia, como dice Nacho, ¿no? Pero sí que creo que realmente se utilizó claramente para menospreciar a esta reina, ¿no? Entonces, sí, también lo creo. Se sabe también además que Fernando utilizó esta artimaña de encerrar a su propia hija en Tordesillas porque se estaba viendo en el ambiente ya, y esto ya tiene que ver mucho con la revuelta comunera, que estaban surgiendo voces partidarios, sobre todo en la nobleza, de Juana I de Castilla, ¿no? No gustó mucho en Castilla, no gustó mucho ese hecho de que Fernando de Aragón volviese a meter sus manos en Castilla, ¿no? Y entonces, en contraposición, empezaron a surgir voces de nuevo en favor de Juana, y lo que va a hacer Fernando cuando escucha estas voces muy rápidamente, muy bien asesorado, es encerrar a su hija en Tordesillas utilizando la excusa de que estaba loca, ¿no? Que hay que encerrarla porque está loca. Pero bueno, es cierto que coincide con un auge de voces castellanas en contra de la intromisión aragonesa, ¿no? Si se permite esto. También hay que entender que toda esta serie de cosas, para entenderlas mucho mejor, hay que entenderlas en un contexto de crisis económica, ¿eh? O sea, de malas cosechas y de fuertes epidemias, ahora que están de moda las epidemias, ¿no? Pues es que esto a mí me llama la atención porque casi todas las cosas que pasan en la historia, muchas veces los historiadores, ¿no?, encuentran cosas reales, o sea, causas reales, pero casi siempre, si rascas un poco, ves una crisis económica detrás, ¿eh? O sea, eso, es decir, esto de los comuneros posiblemente no hubiese pasado
si no fuese por el contexto económico, ¿eh? Y, por ejemplo, el cambio de una dinastía a otra, sí, puede cabrear mucho a los castellanos, pero precisamente porque están en un contexto de crisis, ¿sabes? A lo mejor si todo va bien y Sí, los hombre, hijos no se te mueren, tú no te cabreas tanto, ¿sabes? A ver, O sea, eso es importante tenerlo en cuenta siempre, ¿sabes? yo ya sabes que pienso siempre que la economía es el origen de todo, ¿no? Sí, el cabreo. Y creo que aquí también, vamos. O sea, efectivamente, en un momento de bonanza y de vivir de puta madre, así hablando mal y pronto, pues probablemente no hubiese surgido, ¿no? Digamos, una enemistad, una rivalidad, ¿no? Y estas Claro, o cosas sea, son- es un acelerador, digamos, o un que potencia. Todo lo que estamos hablando Son es detonantes. importante para entenderlo. Pero entender la mala situación de las cosechas y de las epidemias y tal. Ujú. De hecho, lo de Juana la Loca, que se dice que iba con una carretilla por todo Castilla, que bueno, yo luego investigando y tal he visto que es un poco mito, ¿vale? Llevando a su marido muerto, ¿no? Sí. De no sé dónde, a Granada. No Sí. recuerdo muy bien. Sí, lo El que le caso querían es que- llevar a Granada porque como símbolo, ¿no? Porque Granada sabe todo el mundo que era un símbolo brutal en Sí, aquella pero época, dicen, ¿no? dicen que se paseaba como una loca con su marido en una Mm. en realidad eso era lo que estaba haciendo, era evitar la peste. O sea, porque había digamos estallidos de peste. Bueno, no sé si llamarlo peste, porque no sé si era peste exactamente, epidemia, ¿vale? No sé de Sí. qué exactamente. Y para evitarlo, digamos que hizo un camino muy rocambolesco, ¿vale? Pues porque había sitios por los que no podía ir, sitios por los que sí. Yo qué sé, en esa época la gente se cuidaba mucho de eso. Sí sobre que es todo cierto una que reina. dicen que tardó como medio año, ¿no? En llegar de... Correcto, pero porque Sí. iba Sí. iba haciendo un recorrido circunstancial, vamos. Sí, que a ver, luego todo se saca de contexto. También pensemos que claro, esta mujer venía precedida ya por el apodo de la loca, ¿no? Entonces todo lo que hacía ya se veía con unas gafas de a ver qué hace la loca, ¿no? Entonces, claro, joder, esto ya, coño, digamos que generó mucho bulo, ¿no? Ahora que está tan de moda lo de los bulos. Bueno, 1509, como decía, Fernando la encierra. ¿Por qué la encierra? Bueno, decíamos porque empiezan a surgir como partidos nobiliarios en favor de ella, por decirlo así de alguna forma, pero también hay otra causa del encierro que poco se habla de ella, pero que a mí me parece incluso más importante el surgimiento de estos nobles castellanos, y es que Fernando intenta evitar, y aquí hay que romper balanza a su favor, la apetencia inglesa. Inglaterra quiere meter sus sucias manos, si se me permite, porque es que odio a los Como ingleses siempre, en historia, quiere meter sus sucias manos en Castilla. ¿Cómo las quiere meter? Bueno, Enrique VII hizo público tras la muerte de Felipe I el Hermoso que quería casarse con la reina. Entonces, claro, esto podía haber provocado claramente ¿Pero quién dices que quería casarse? Enrique VII. Enrique ¿De qué país? Inglaterra, de la casa Tudor, el padre del famoso Enrique VIII. Sí, el que mataba a las mujeres, Sí. ¿no? Y vamos, este Enrique VII hizo público su interés por contraer matrimonio con la reina Juana I de Castilla. Y bueno, digamos que se dice también que este movimiento de Fernando fue un movimiento para, digamos, poner el muro, ¿no?, a los ingleses en su apetencia con el reino de Castilla, porque evidentemente si se hubiese llevado a cabo este matrimonio, pues vamos, no tengan duda de que la casa Tudor hubiese metido La sus verdad narices hay en que Castilla. reconocer que los castellanos tenían más miedo a Fernando por lo que podría pasar, ¿no?, con el reino, Ujú. que lo que luego realmente fue. O sea, quiero decir, Fernando luego como rey, o sea, o como gobernador, digamos, de Castilla, no hizo nada en contra de Castilla, No, ni y una persona ni sabia, abusó de prerrogativas para Aragón, ni nada. Mm. Pero era más el miedo que tenían los castellanos de que un rey, pues digamos, aunque sea un rey vecino y tal, y bueno, pero ese miedo era más miedo que otra cosa, al final se demostró, vamos. Sí, sí, sí. Fernando no lo hizo mal como rey. O sea, No. Y bueno, digamos que tenía esos dos motivos el encierro, ¿no? Evitar lo que os decía de los nobles castellanos en favor de Juana, y también la apetencia inglesa por el trono de Castilla, que quería aprovechar este momento de inestabilidad para meter sus manos, ¿no? Y otra jugada que hace Fernando después del encierro de su hija es presentar a su nieto Carlos I presentarle como en sociedad, ¿no? Para que se viese más claramente quién era el heredero del reino de Castilla, ¿no? Para que la gente dijese, vale, bueno, venga, que esto está ya, digamos que hay un orden y una organización aquí, ¿no? Lo presentó como en sociedad. Hizo una jugada ahí, invitó a un montón de nobles, aristócratas europeos, y lo presentó en sociedad, ¿no? A su nieto Carlos I, hijo de Juana I, y para que, bueno, ¿En también... qué año dices? 1509. Ah, vale. ¿Vale? Y del 1509 ya nos tendríamos que dar un salto más grandecito, que ya nos acerca muy mucho a las revueltas comuneras de Castilla, que es al año 1516, que es el año de la muerte
de Fernando II de Aragón o Fernando el Católico, ¿no? Y bueno, pues una vez que muere Fernando, lógicamente el trono pasa en herencia a su hija, encerrada en Tordesillas, Juana I de Castilla. Como veis, esto es una movida que flipas. O sea, es que es increíble, tío, cómo va pasando. Porque yo te digo, pasa el trono a su hija, pero su hija ya era la reina nominal de Castilla, claro. O sea, lo que pasa es que ahora se la nombra como reina nominal tanto de Castilla como de Aragón, ¿no? Entonces queda aquí... Incluso Navarra le llega. Sí, sí. Ahora cuando muere Fernando, porque claro, es que es Fernando el que conquista Navarra. Por eso le viene a ella. Cuando muere Fernando en 1516, Juana asume todos los territorios que hay en la península ibérica prácticamente, a excepción de Portugal. Pero vamos, lo demás lo asume todo prácticamente. Navarra, Castilla, señora de Vizcaya, reina de Aragón, bueno, o sea, todo, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que asume todo esto Juana, pero por otro lado es cierto que ahora ya Carlos I, su hijo, han pasado 7 años desde 1509, ya es mayor, ¿vale? Ya es más mayor que antes, 7 años más viejo, y digamos que va a ejercer una regencia junto a su madre. Su madre es la reina nominal. En 1519, yo creo que 16. tendríamos que hacer aquí un paréntesis para hablar de que ahí es cuando hereda Carlos I el Sacro Imperio Romano Germánico. Sí, ahora que es nieto de Maximiliano, que es bueno, el Habsburgo que tenía esos territorios, digamos. Sí. Ahora vamos con eso. Claro, pero eso es muy clave para Sí, ahora te doy paso con eso porque esto es 1516 y ahora ya vamos con eso, que eso es importantísimo, vamos. Y bueno, efectivamente, pues como decíamos, moría Fernando, Juana asume todo esto, junto en una especie de regencia extraña que nadie termina de entender muy bien con su hijo Carlos I, pero realmente volvemos a lo mismo de siempre. El poder real, el poder fáctico en Castilla lo vuelve a ejercer el cardenal Cisneros, arzobispo Cisneros, como le queréis llamar, y en Aragón lo va a ejercer un hijo biológico de Fernando de Aragón que se llamaba Alonso de Aragón también, y ejercía también como una especie de regencia al estilo Cisneros, ¿vale? Entonces, de nuevo, volvemos a ver cómo Juana I de Castilla es la reina nominal de todo, es la propietaria, sale su cara en las monedas, en los títulos, toda la movida, etcétera, 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 pero el poder fáctico real nunca recae en ella, todavía no recae en ella, ¿vale? Esto es importante recalcarlo. 1516. Bien, se dice también que su propio hijo aprovechó la incapacidad de su madre para gobernar por todos estos rumores de que estaba loca, también por su poco interés por la política, según dicen algunos, pues para, digamos, meter sus narices, este Carlos I, y hacer esto que os he dicho antes de establecer una especie de regencia madre-hijo, que es una cosa muy rara, ¿no? Porque normalmente las regencias suelen ser a lo mejor mujeres o maridos viudos, ¿no? Pero en este caso es como regencia madre-hijo, ¿no? Sí, es curioso. Un poco curioso, ¿no? Y además ya hemos visto que ha pasado antes también, ¿no? Es curioso, ¿no? Y bueno, me gustaría recalcar otra vez, y con esto doy paso a Nachope y a su 1519, que es importante, me gustaría recalcar que Juana nunca fue declarada incapacitada legalmente por las Cortes de Castilla. O sea, siempre fue la reina nominal a título legal, a pesar de estar encerrada desde 1509 que está encerrada. Nunca dejó de ser la reina de Castilla legalmente, que es que esto hay que decirlo. Creo que le llegó incluso a hacer una especie de prueba, digamos, en público, no sé exactamente cómo, pero en la que parece ser que Juana dio señales de que no estaba loca. O sea, de que tenía, digamos, plenas facultades. Lo que pasa que, bueno, esto tampoco era, digamos que se hizo, pues como, joder, pues para ver hasta qué punto la reina era capaz, ¿no? Y por lo visto es que no era una loca, es que simplemente era una mujer curiosa, con su personalidad extraña, vamos. Sí, aquí ya hay todo tipo de rumores, vamos, pero sí, efectivamente, yo pienso que no, yo pienso que fue una mujer que se le juntaron varias cosas, ¿no? Toda esta inestabilidad con la muerte de su madre, la crisis económica, poco interés por la política, y bueno, dicen que la muerte de su marido le afectó muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que fue un poco todo, pero que nadie olvide que su padre la encerró y su hijo la mantuvo encerrada. O sea, esta mujer tuvo una vida muy jodida, tío. O sea, lo que digo antes, que en el fondo fue la primera reina de España. Es un poco triste, pero es así. Porque vamos, lo que os decía, Carlos I, su propio hijo, aprovecha que esta mujer la tildan de loca y que está encerrada para también regentar el reino con su propia madre, ¿no? Pero es que es su madre, ¿no? Es una movida muy gore, macho. Muy Juego de Tronos, ¿no? Por eso decía que, joder. Y nada, y con esto sería, digamos... Esto que os hemos contado sería el contexto previo a que surjan las revueltas comuneras de Castilla. Como os he dicho, 1516 es cuando muere Fernando, solamente a 4 años del estallido de las revueltas comuneras, ¿no? Entonces,
acabando con este contexto previo, que como habéis visto así es muy caótico, ¿no? Es subidas y bajadas de tronos, cambios, madres, hijos, padres, abuelos, bueno, o sea, es una movida, muertes prematuras. Y con este contexto previo nos iríamos ahora a las causas, ¿no? Y aquí te doy paso, Nachope, porque te querías hablar de 1519, ¿verdad? Y bueno, de... eso era un paréntesis para entender que, bueno, el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Era algo, bueno, ya lo hablamos en el anterior capítulo, una de esas instituciones, digamos, que se consideran herederas de, bueno, del Imperio Romano y tal. Digamos que desde que cae el Imperio Carolingio, que ¿sabes? Se divide en tres, ¿no? Pues la parte más oriental, digamos, sería más o menos el surgimiento de este imperio, ¿no? Y dura hasta 1806, o sea, ponle casi 1000 años, ¿no? De Sacro Imperio. O sea, el caso es que Carlos I heredas, bueno, lo primero, este título es como la Champions League para los reyes de Europa, o sea, para entenderlo de alguna manera, es el título de emperador, ¿vale? Es el que todos los reyes quieren, ¿no? Claro, todas las familias importantes de Europa quieren ser el heredero es el César, vamos, bueno, de Europa, ¿vale? Es el puto emperador. Vale, pues lo hereda Carlos I, Carlos V en ese caso, V de Alemania, ¿no? Y en 1519. Vale, el caso es que, claro, los castellanos, hay que meterse un poco en el contexto histórico. Carlos V de Alemania, que por aclararlo, es el Carlos I hijo de Juana. Lo que pasa es que en Alemania sería el Carlos V porque sería el quinto Carlos, y en España, en Castilla, es el primer Carlos, es Carlos I, por eso se le llamaba Carlos I de España y V de Alemania, ¿no? Sí. El caso es que hay que meterse un poco en el contexto de Castilla, un reino que hasta hace poco, con la monarquía de los reyes católicos, ¿no? Pues tenía esa estabilidad de la que hemos hablado, ese orgullo, había finalizado la reconquista, se había lanzado al otro lado del mundo a conquistar tierras, o sea, digamos, un reino orgulloso, ¿vale? Y que además, como hemos dicho también, no estaba pasando por su mejor momento. Y de repente llega un tipo como flamante emperador de Europa, ¿vale? Y dice que va a tomar posesión del trono castellano sin saber hablar castellano, llevando a un montón de holandeses y de guiris, de alguna manera, no sé, y de europeos, a ocupar altos cargos de Castilla. Digamos que esa es realmente ahí es donde todo estalla ya. O sea, cuando los castellanos dicen, ya empiezan a surgir pasquines en las iglesias, los pasquines en las iglesias eran el Twitter de nuestra época, que empiezan a decir, Castilla está siendo humillada, no podemos permitir que esta humillación, tal. O sea, ahí es cuando ahí hay un sentimiento de humillación nacional, ¿vale? Vamos a decirlo así, por usar palabras que todo el mundo entienda, un sentimiento de las élites castellanas de decir, que va a venir este tío que no habla ni siquiera nuestro idioma y nos va a poner aquí a su gente en altos cargos eclesiásticos, que sabes que los elegían los monarcas, ¿no? Sí. Altos cargos de la administración, va a poner a los holandeses, y además a eso le sumas, pues eso, las malas cosechas, las epidemias, en fin, que ahí se fraguó todo. Sí quisiera también, perdona tío, explicar tres factores económicos también claves para entender las causas, ¿no? Había el centro de la península, que es donde más estalló el conflicto, fue de hecho el más deprimido en esta época, ¿vale? Ya que el comercio en Burgos, por ejemplo, había un buen sector de exportación de lana que iba a Amberes, y digamos que la gente de Burgos no notó tanto la crisis como en otras zonas de Castilla, ¿no? Y luego en el sur de Castilla, en Andalucía, también había un comercio creciente, ¿no? Entonces, las zonas que más se deprimieron fueron, curiosamente, lo que es la Castilla pura, ¿no? Digamos, la esencia de Castilla, de donde luego todos, que era eso, Toledo, pues, Ávila, Segovia, esos eran realmente los 3 puntos clave. Y que no es casualidad, quiero decir, lo explico para eso, para que se entienda que eran 3 puntos que además estaban sufriendo pues una crisis muy concreta, ¿vale? Nada, y era eso, para explicar esas causas ya más, digamos, más materiales que todo lo demás. Sí, a ver, evidentemente, como decías antes muy bien, esto, digamos, es lo que sobrevuela de verdad todo el germen del conflicto, ¿no? Pero a mí es que me encanta cómo los castellanos recibieron esta invasión de sus instituciones, ¿no? O sea, a mí me parece algo que es como si ahora, no sé, o sea, vamos a imaginarnos que de repente, pues, viene otro rey, ¿no? Aquí a España, ya no son los Borbones, y trae una cohorte de peña que ni habla castellano, y la gente se levanta y dice una polla, ¿no? O sea, fue como algo, en realidad, muy bonito. Pero encima, que esto ya es algo psicológico, ¿no? Pero es que encima el tipo no vino con mucha humildad. No. Vienes con humildad, vienes como flamante emperador, como diciendo, esto de Castilla para mí, bueno.
Pero mira, a mí lo que Era lo que era, ¿vale? a mí lo que me flipa es que efectivamente este tío llega y, bueno, en realidad el problema que trae es que, bueno, al traer una corte tan amplia de holandeses, esto hace que otros que estaban en la corte tengan que salir de la corte, ¿no? Claro. Normalmente los que estaban en la corte eran altos nobles y alto clero castellano. Claro, esta gente, esta élite castellana, siente un fuerte malestar por la llegada de estos extranjeros, ya que les desplaza, ¿no?, de los círculos de poder. Y esta sensación de malestar se va a filtrar a lo que para mí es lo más importante, ¿no?, que son las capas populares. Y esto es importantísimo entenderlo, porque el hecho de que las capas populares entendiesen esto como una agresión extranjera a sus instituciones y a sus nobles y clérigos, nos tiene que hacer pensar que en este momento hay un nacionalismo castellano muy fuerte, ¿no? O sea, hay gente, ¿sabes? Y donde más peta realmente, que esto se entiende muy bien porque estamos ya al final del feudalismo, ¿no? Donde más peta es en las ciudades, o sea, en las ciudades libres, las que tenían, digamos, voto en las cortes. Es ahí donde sí que existe una especie de clase media, digamos, ahí es donde surge el verdadero nacionalismo, las ciudades. Por eso es inseparable, digamos, claro, el liberalismo de la formación de los estados nacionales, ¿sabes? Porque el concepto de ciudadanía no se entiende sin estas primeras ciudades libres, ¿no? Sí, pero... Y ahí es donde realmente los castellanos, el movimiento comunero, donde realmente tuvo influencia en las ciudades, ¿sabes? Sí, en las ciudades claramente es donde nace. Lo que pasa es que luego es cierto que se va mucho a los señoríos feudales, y se intentan liberarse. Es que luego adquirió otros matices que hablaremos en el siguiente capítulo, ¿no? Pero bueno, por decirlo de alguna forma, esta sería, digamos, la primera causa, ¿no? Bueno, la primera causa claramente es la inestabilidad política previa y económica que hay, ¿no? Y luego ya nos iríamos a esta invasión extranjera así entendida por las élites castellanas y cómo le filtran esa sensación a las capas populares, y esto hace que se genere un malestar general en Castilla, ¿no? Como ejemplo, aludías tú a los pasquines, ¿no?, que son como, digamos, letreros en las iglesias, ¿no? Sí. A mí me llamó mucho la atención uno que encontré investigando sobre el tema, que decía, y cito textualmente, esto encontrado en una iglesia en 1520, ¿vale? Decía: tú, tierra de Castilla, muy desgraciada y maldita eres, al sufrir que un tan noble reino como eres sea gobernado por quienes no te tienen amor, ¿no? O sea, esto, señores, lo ponía en una iglesia. Curioso también el papel del clero, ¿eh? O sea, aquí, en esta revuelta de los comuneros, vemos un clero bélico, instigador al odio al extranjero y muy agitador de las capas populares, ¿no? Sabedores ellos de la influencia que tienen en ese pueblo castellano, utilizaron esa influencia para agitar al pueblo contra la invasión extranjera que estaban sufriendo las instituciones castellanas, ¿no? Es interesante, hasta el punto, como os decía, de que en los sermones se decían cosas como la escrita en este pasquín de la iglesia, ¿no? Lo cual es interesante. Se metían mucho en política, digamos. Sí, vamos, mucho no. Es que fueron, bueno, el obispo Acuña, ya hablaremos de él en el siguiente capítulo. Pero tú, la nobleza, ¿cómo entiendes que tú la ves del bando de los comuneros o del bando de los digamos, holandeses, por decirlo de alguna manera? Yo veo que cambia, ¿sabes? O sea, creo que en este momento está en el bando comunero, porque todavía tampoco, es que en este momento justo tampoco hay comuneros todavía, ¿no? Hay que esperar un poco. Pero creo que en este momento están claramente posicionados en contra de Carlos I y su corte, y luego vamos a ver que yo creo que va variando un poco la historia. Pero en un principio sí. Yo creo que este fue un movimiento que surgió de las élites, que se filtró a las capas populares y que las élites perdieron el control sobre el movimiento y luego se quedó solo en las capas populares, ¿sabes? Esa es mi interpretación del movimiento. Creo que es un esquema que sucede, ¿no?, a menudo. Creo que surgen las élites, pero luego pierden el control de ello y se asustan las élites porque, como veremos en el siguiente capítulo, las capas populares empiezan a hablar de reparto de tierras y ahí los nobles castellanos dicen no, por aquí no, y entonces ya se empiezan a alejar del movimiento, ¿no? Por eso muchos lo tildan de la primera revolución burguesa de la historia, realmente, ¿no? Y bueno, sí, es que eso en el próximo capítulo seguro que lo podremos explicar mejor. Lo trataremos. Porque luego cuando veamos lo que piden, digamos, el programa electoral, por decirlo de alguna manera, de los comuneros, ahí se va a ver claramente el carácter. Sí, que tiene un cierto carácter liberal en muchos aspectos. Sí, joder. Si se firmó hasta una protoconstitución. Ya hablaremos de ella en el siguiente capítulo, pero eso es interesantísimo también, ¿eh? Pero bueno, luego lo comentamos. Luego no, la semana que viene. Bueno, por recuperar el esquema, ¿no? Causas.
Bueno, inestabilidad política previa, la llegada de la corte flamenca con Carlos I, recordar un rey que no habla ni papa de castellano, que llega ahí de repente es el rey de Castilla, esto sienta mal, ya lo hemos dicho, se empieza a filtrar este odio en las capas populares, pero todavía no ha estallado, simplemente digamos se está generando un caldo de cultivo venenoso para el rey, ¿no? El acontecimiento que sin duda, digamos, hace que estalle esto, ¿no? Es, como siempre, un impuesto, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Y lo que ocurre es que en 1520 era más que sabido que Carlos I deseaba y ansiaba que le diesen este título, ¿no? De emperador del Sacro Imperio Románico Germánico. Y bueno, en 1520, digamos así de forma flácida, que se hace una especie de casting, a ver quién es el heredero, todo apuntaba a Carlos I, y el problema que tiene este Carlos I, que está en Castilla, es que se tiene que financiar el viaje al Sacro Imperio Románico Germánico. ¿Y cómo se va a financiar el viajecito y la compra del título? Pues con un impuestazo. Bien, no hace falta que les diga nada, ¿verdad? O sea, imaginémonos cómo están los ánimos con la corte flamenca, la crisis económica, la inestabilidad política previa de los años anteriores, Juana I de Castilla encerrada y mucha gente, por eso hablábamos tanto de Juana de I, empieza a haber mucha gente que empieza a decir, preferimos a Juana que a este tío que no habla castellano, ¿no? Bueno, pues mezclen todo esto y un impuesto obligatorio para que el señorito del rey se compre un título que le proclama emperador, ¿no? Bueno, pues era evidente, ¿no? Que algo iba a pasar. El rey quizá no lo vio tan evidente, pero parecía que sí, ¿no? Y por contar un poco cómo fue la historia, pues en abril, en 1520, Carlos I proclama una corte en Santiago para aprobar este impuesto. Ojo con lo que pasa en esta corte en Santiago, y es que la mayor parte de las ciudades envían a sus regidores, a sus representantes para votar, y votan en contra, y hasta tal punto se van en contra del propio rey que el rey tiene que suspender la sesión y la vuelve a proclamar un tiempo después, muy poquito, no sé si unas semanas, unos meses, en Coruña. Y en este momento sí sale aprobado el impuesto. Pero curioso que el rey, con la influencia que se supone tiene un rey, no fuese capaz de convencer a la corte, ¿no? Para que a las cortes, de Santiago, para que aprobasen este impuesto, tuviese que digamos, convocar otras cortes, ¿no? Y jugando sucia, en plan, sí, la primera no me ha salido. Una cumbre internacional, claro, se va a celebrar en Madrid, sí, y por una serie de protestas eliminan la cumbre. Eso es claro, porque algo gordo está pasando. Pues obviamente, efectivamente, claro, se proclaman unas cortes en Santiago, sale que no, o sea, le llevan la contraria al rey, ¿no? O sea, vemos un rey débil, claramente, a pesar de cómo se suele pintar siempre a Carlos I, ¿no? Y luego juega sucio, proclama otras cortes en Coruña. Aquí ya las malas lenguas dicen que la gente que venía a estas cortes ya venía como financiada por el rey, ¿no? Esto ya todo el mundo sabe cómo funciona. Y aquí sí se aprueba el impuesto. Bueno, la aprobación de este impuesto es sin duda alguna la llama, ¿no? Sí, eso ya une a todas las clases, claro, y a todo el mundo, porque lo ven como un desfalco, vamos. Y como un desfalco de un extranjero, vamos. Claro. O sea, que... Y sí, es que fue más o menos eso, ¿no? Yo tenía entendido, igual, porque claro, esto hace tiempo que no lo leí, no sé, que a esos regidores, ¿no? Que iban a ir a Santiago, digamos que los que partían de Toledo, porque Toledo era una de esas ciudades libres, digamos, ¿no? Con derecho a voto, fueron, o sea, salió la multitud, sí, y no les dejó. Pero eso es el estallido en Toledo. ¿Les mataron o qué? Claro. No, eso fue el estallido en Toledo, pero de eso hablaríamos más la semana que viene, ¿no? Pero vale. Lo que pasa es que, a pesar de que claro, es que, a ver, cuando se proclaman estas cortes en Santiago, tú ya sabes cómo estaban los ánimos, ¿no? Y cómo estaba el contexto. Entonces, lo que ocurre es que en muchas ciudades dificultan que lleguen los regidores, y los que van, muchos de ellos van incluso amenazados a votar en contra de lo que dice el rey, ¿no? Porque nadie quería que se aprobase este impuesto para que el rey se comprase un título, ¿no? Era ridículo, era un rey que ni hablaba castellano. Eran unos vendepatrias, tío, lo podemos decir así. Sí, a ver, era un rey que no hablaba castellano y que se quería comprar un título de emperador porque claramente le importaba más el imperio sacro románico germánico que el reino de Castilla, ¿no? Ojo que luego su hijo lo hizo bien, ¿eh? Sí, Felipe II es otra historia para mí. Pero ojo que detrás de toda esta, digamos, negación a que se proclame emperador Carlos I, no es porque sí, o sea, hay un miedo castellano a que el reino de Castilla se convierta, digamos, en un pueblo satélite del imperio germánico, ¿no? Realmente claro, ese es el miedo, realmente. Orgullo, tío. Claro, no, el miedo es ese, que Castilla pase a un segundo plano, que sea como algo satélite, ¿no? De Alemania, si se me permite decir Alemania, ¿vale?
Entonces realmente el miedo es ese. Una provincia del Imperio Romano Germánico. Claro, o sea, no es porque quieran jorobar al rey, ahí también digamos que hay una inteligencia política detrás que dice, oye, a ver, que Castilla estamos descubriendo... Claro, no es un principado alemán, vamos. Claro, o sea que vamos a ver, cuidado con esto, ¿no? Y bueno, con este nuevo impuesto, pues empiezan a estallar las revueltas. Ya ha comentado Nachope el tema de Toledo en abril de 1520. Bueno, pasan un montón de cosas de las que hablaremos la semana que viene. Y simplemente, un poco por cerrar, decir que digamos, a la vez que surgen estas revueltas, y ahora es cuando hilamos con todo lo que os hemos contado de Juana la Loca, digamos que se empieza a escuchar ya de forma general que la reina legítima realmente debiera ser Juana I de Castilla, que ojo, nunca dejó de ser reina, pero estaba encerrada en Tordesillas y no ejercía el poder, pues que había que sacarla de Tordesillas y ponerla al frente del reino de forma oficial y fáctica, ¿no? Y es ahora, en este momento, cuando se empieza a oír esto de forma más general, sobre todo los comuneros. Bueno, pues todas estas revueltas que empiezan a surgir en contra del rey, la primera en Toledo, es lo que se conoció como los comuneros de Castilla, ¿no? Y bueno, la semana que viene, digamos que os contaríamos cómo está ya esta revuelta en Toledo, cómo van las guerras, cómo se organizan los ejércitos, los personajes más importantes, cómo acaba la guerra y qué consecuencias tiene, ¿no? Y sí, el desarrollo. El desarrollo, vamos. Y eso sería un poco todo el tema, ¿no? Y no sé si quieres comentar algo más, Nachope, que me habías dicho antes. No, yo creo que hasta aquí nos hemos quedado justo en el punto en el que está ya el conflicto, ¿no? Efectivamente. Ahí el próximo programa. Para ver más, siguiente episodio, ¿vale? Esto es como Netflix. Así que nada. Está bien que esté en contexto primero y así luego ya explicamos el desarrollo. Claro, tío, yo es que no me atreví a hacerlo de otra forma, porque a mí, empezar directamente 1820, estalla en Toledo una revuelta, joder, pero ¿qué ha pasado antes, no? O sea, hay que explicar el contexto previo. Se entiende mejor con 2 capitulitos. El papel que juega Juana, cómo... Lo de Juana es que a mí me parecía imprescindible contarlo, porque el siguiente capítulo... Ha sido una mezcla, si te das cuenta, entre un episodio de Juana la Loca y de los comuneros. Sí, ¿sabes? Si te das cuenta, sí. Lo de Juana había que explicarlo sí o sí. No se puede hablar de esto sin Juana I de Castilla, porque como van a ver los oyentes en el siguiente capítulo, los comuneros van a alzar la bandera de Juana, ¿no? Como reina, como representante del reino, ¿no? Entonces es una pena que ella no quisiera, no fuera tan efusiva con la política, pero vamos. Bueno, llegó hasta el punto de que creo que incluso fueron... Bueno, esto lo hablaremos la semana que viene, ¿no? Pero que llegó un momento que los tíos van a Tordesillas, se consiguen entrevistar con ella y les dice que ella que la dejen en paz, vamos, que no... Sí, o sea, que está montando aquí una movida por ella que ni le va ni le viene, ¿no? Pero... Es lo que me cabrea de esta reina, pero bueno, sí. Pero bueno, a mí me llama la atención que es probablemente Juana I de Castilla o Juana la Loca, es a lo mejor el maniquí o el títere más famoso de la historia, ¿no? Porque si te das cuenta la utilizaron todos, o sea, los comuneros para su guerra, Carlos I para ser regente de Castilla, su padre para su movida, que incluso Enrique VII quiso casarse con ella para meterse un nariz, o sea, es una movida, tío. La pobre mujer, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Pues nada, pues modernos, cerramos aquí capitulazo y la semana que viene os entregamos la segunda parte, que sería el 4º capítulo de Historia Escoria. Y nada, esperamos que lo hayáis disfrutado muchísimo. Recordaros también que siempre subimos estos capítulos a YouTube acompañados de imágenes en los que solemos meter pues ejes cronológicos, esquemitas y tal, que yo creo que ayudan mucho a entender mejor lo que vamos diciendo, ¿no? Que fue una recomendación de Nachope y la verdad que ha quedado bastante chulo. Así que nada, animaros también a que, si os apetece, pues que los veáis en YouTube también. Y nada más por mi parte. Nachope, ¿quieres decir algo más o cerramos? Nada más, con eso está todo, yo creo. Venga, pues un saludote, chavales, nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Esto ha sido Basura Postmoderna. No te olvides de dejar tu absurdo comentario basura y recuerda, la semana que viene volveremos con más y peor contenido.